Un año de cambios profundos, un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 13 de noviembre. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Jonás capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es lo primero que deberías preguntarte al leer este pasaje? ¿Por qué Jonás no volvió a subirse al barco? A veces las preguntas más obvias son las que más nos desorientan. ¿Qué hace Dios unos segundos después de que Jonás es arrojado al agua? Calma la tormenta y lo salva, ¿no es cierto? Si Dios hubiera querido, podría haberlo dejado morir y elegir una persona menos rebelde para llevar su mensaje. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta se responde con una nueva. La cuestión más desconcertante de esta historia no es que Dios salve a Jonás. La cuestión más llamativa es cómo lo salva. Piénsalo un momento. ¿Qué hace Dios una vez que el profeta está en el agua? ¿Calma la tormenta y le ordena que vuelva a subir a la nave? No, manda otro barco para que lo rescate y lo lleve en dirección a Nínive. Tampoco. ¿Podría haber utilizado una forma menos dramática para rescatarlo? Sí. Sin embargo, no lo hace. Con toda intencionalidad, el texto nos informa que Dios dispone de un pez que se trague a Jonás y permite que el profeta sufra agónicamente durante 3 días y 3 noches sin comida ni bebida dentro del vientre del mencionado animal. ¿Te imaginas el nivel de ansiedad, temor e incertidumbre que pasó este hombre en la oscuridad de ese estómago? Ponte en sus zapatos. Él no sabía que el pez lo había tragado temporalmente. Él no sabía que el pez estaba nadando en dirección a Nínive. Él no sabía que estaba siendo rescatado. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Para vengarse? ¿Acaso lo hace porque lo odia? ¿Porque disfruta verlo sufrir? No, lo hace porque en su amor quiere salvarlo. ¿De la tormenta? Sí, de la tormenta, pero también de su propia rebelión. ¿Recuerda nuestra definición de disciplina? La disciplina es un acto de amor que genera o permite una medida de dolor por el bien mayor de la persona. ¿Le has prestado atención a los dos verbos que subrayé? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Uno es activo y el otro no. ¿Cómo lo disciplina Dios? De forma directa y de forma indirecta. Es decir, en ciertos casos Él mismo crea el dolor, en otros lo permite. Profundicemos. ¿Cómo nos disciplina Dios de forma directa? Creando en nuestra vida situaciones de dolor, incomodidad o desagradables. El libro de Jonás nos muestra un patrón. Dios interviene en nuestras circunstancias diarias de forma intencional para que se produzcan situaciones opuestas a las que desearíamos. Jonás quiere irse a Tarsis. Dios dispone un pez para que lo vomite en el lugar opuesto al que deseaba dirigirse. Por ejemplo, Jonás capítulo 2, versículo 10. Jonás quiere una sombra que lo cubra del calor. Dios dispone un gusano que se coma a la planta que le daba reparo. Por ejemplo, Jonás capítulo 4, versículo 7. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Torturarlo? No, ayudarlo, amarlo, corregirlo, librarlo de su ensimismamiento, ayudarlo a crecer. Un detalle, trae a tu mente los primeros versículos de Juan capítulo 15. ¿Has notado que los pastores que enseñamos que Jesús es la vid verdadera nos olvidamos de enseñar que el Padre es el viñador que poda, es decir, que lastima al creyente para ayudarlo a crecer? Por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Pero, ¿cómo sabemos cuando una situación de dolor viene directamente de Dios y es planeada por Él para llamarnos la atención? No existe una respuesta universal a esta pregunta. Pero hay un detalle llamativo que podemos observar en el libro de Jonás. Aún en su rebelión, él entiende que su dificultad está conectada a su desobediencia. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por ejemplo, Jonás capítulo 1, versículo 12. Un cristiano maduro es capaz de reconocer la soberanía de Dios sobre sus circunstancias particulares y atar cabos con relación a lo que Dios está intentando enseñarle a través de ellas. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones,
Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Pero, ¿qué sucede cuando uno está ciego, no lo tiene claro o conscientemente hace oídos sordos a lo que Dios le está diciendo? En estos casos podríamos hablar de 3 niveles de intervención externa que Dios suele usar. El más leve de ellos es el consejo. Una persona madura nos da una perspectiva opuesta a la que queremos escuchar. El segundo, la confrontación. Alguien expresa que tenemos un problema que se ha hecho evidente. Un tercero, la disciplina eclesiástica. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 20 y primera carta a los Corintios capítulo 5. ¿Cuándo hace falta que Dios intervenga así? Cuando hemos escuchado su voz sobre un asunto y nos hemos negado a obedecerlo. Para orar y meditar a lo largo del día. La Biblia no enseña que todos mis sufrimientos y dificultades son el resultado directo de la disciplina de Dios, pero la Biblia sí enseña que Dios utiliza algunos de mis sufrimientos y dificultades para disciplinarme.